Bien, hermanos, abran su Biblia entonces en 2 Timoteo 4. Hoy día vamos a estudiar del 9 al versículo 15. Quedan solamente 3 enseñanzas contando esta para terminar la carta. Dice así entonces la palabra del Señor. 2 Timoteo 4, del 9 al 15. Dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El apóstol Pablo, ya habiendo transmitido las palabras respecto al hecho de estar a punto ya de ser sacrificado y que el tiempo de su partida estaba cercano, el apóstol Pablo ahora se enfoca directamente en algunas peticiones especiales para Timoteo. Entonces, solo para recordar algunas cosas respecto de la enseñanza pasada, que dice relación con el hecho de que Pablo, como decía anteriormente, estaba ya pronto a ser sacrificado. Le esperaba la muerte al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo había utilizado 2 ilustraciones respecto de la muerte. Una la sacó del Antiguo Testamento, que era el sacrificio, o en este caso el ser derramado en libación, y número 2 utiliza la palabra partida, cuando él dice que el tiempo de su partida estaba cercano. Entonces, cuando Pablo utiliza, por ejemplo, la expresión, porque yo ya estoy para ser sacrificado, como dije anteriormente, de acuerdo a Números 15, Pablo sacó esta ilustración, que en el Antiguo Testamento, desde luego, era una realidad, para poder ilustrar y ejemplificar su muerte. Entonces, el apóstol Pablo iba a ser derramado como una ofrenda al Señor. Desde luego también que toda su vida, el apóstol Pablo, después de convertido, obviamente, había dedicado su vida como una ofrenda al Señor. Por lo tanto, si Pablo había dedicado toda su vida al Señor, desde luego que su muerte también sería una ofrenda al Señor que lo había contratado para el ministerio. Ahora bien, la otra palabra que Pablo utilizó, que el tiempo de su partida, analusis en el griego, vimos que esta palabra se utilizaba para desatar cadenas, para desatar los nudos de los barcos cuando estaban anclados. Se utilizaba también cuando una tienda debía de desamarrarse y salir de viaje nuevamente. Entonces, todas estas realidades o aplicaciones de esta palabra, el apóstol Pablo la utilizó para poder describir cómo sería su muerte. Él desataba las amarras de la vida terrenal para irse finalmente a morar con su Señor por la eternidad. Entonces el apóstol Pablo, sus palabras últimas antes de morir, también enfatiza el hecho de que había peleado la buena batalla, había luchado la buena batalla, había estado dispuesto a defender la fe, levantar la verdad, vivir por la verdad, y a eso se refiere cuando él dice: he peleado la buena batalla. Por eso le dice también a Timoteo que él debía de pelear, luchar como buen soldado de Jesucristo, porque estamos en una milicia espiritual, ¿verdad? Que tenemos una batalla constante respecto de la verdad del Evangelio, de la santidad, de la rectitud, en un mundo donde esos principios y esos valores ya prácticamente se están desvaneciendo. Pablo también utiliza otra metáfora que es respecto a los Juegos Olímpicos, respecto a una carrera. He acabado la carrera, dice Pablo. Todos estos ejemplos fueron sacados de los Juegos Olímpicos. Y he guardado la fe, he perseverado en esa fe, he guardado esa fe, he protegido esa fe,
tanto la fe salvífica que había sido una vez dada para él, para salvación, pero también se puede esto aplicar al conjunto, a todo el conjunto de enseñanzas de la palabra de Dios, de la doctrina del Señor. Él había perseverado en ella. Entonces Pablo también estaba consciente de que le estaba guardada la corona de justicia por el hecho que en vida el apóstol Pablo había manifestado una entrega, una fidelidad al Señor. Entonces Pablo estaba seguro que le estaba guardada esa corona de justicia, el cual el juez justo, el Señor el juez justo, en aquel día en que Pablo en este caso se encontrara con el Señor y todos nosotros en el tribunal de Cristo, y no solo a él, dice él, sino a todos también los que aman su venida. Entonces Pablo sabía que finalmente sería recompensado por su Señor que lo había contratado para ese ministerio. Entonces, una vez que Pablo dice todas estas palabras, que ya estaba en sus últimos días de vida, ahora el apóstol Pablo en el versículo 9, que es ya lo que tiene que ver con la enseñanza de hoy, hicimos solamente un repaso. Entonces Pablo ahora le dice a Timoteo, Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ven pronto a verme, es muy interesante la palabra pronto aquí, viene del griego takeos, de donde nosotros tenemos la palabra española taxi o taxímetro. Ustedes saben que un taxímetro es algo que mide la velocidad. Entonces, dicho de otra manera, esta expresión podríamos leerla de esta forma. Timoteo, procura venir lo antes posible o apresúrate por venir. Es interesante, hermanos, también, y es muy probable que el apóstol Pablo haya manifestado estas palabras de urgencia por el hecho que Pablo ya estaba a punto de morir. Y desde luego también es muy interesante destacar que el apóstol Pablo haya querido estar con su hermano, con su familia de la fe, con alguien mediante el cual Dios había utilizado a Pablo para guiar al arrepentimiento, para guiar a la fe salvífica, a su hermano e hijo espiritual, por eso Pablo le llama así, mediante la predicación del Evangelio. Entonces, Timoteo era para Pablo un hombre muy cercano, ¿verdad? Un hombre fiel, un hombre seguidor de su doctrina y de su ejemplo. Entonces, creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que en el corazón de Pablo también había una especie de satisfacción por el hecho de tener a Timoteo como un hermano cercano, un hermano de intimidad, verdad, espiritual que habían desarrollado en el momento de su muerte. Entonces Pablo le dice, Timoteo, procura venir pronto a verme, apresúrate por estar conmigo, los días para mí están contados. Y aquí Pablo ahora le da una razón a Timoteo y le dice, porque Demas me ha desamparado. Y en este texto, versículo 10, aparecen tres personas, Demas, Crescente y Tito. Entonces, el primer personaje aquí que se menciona, o es mencionado por Pablo, es Demas. ¿Qué sucedió con Demas? Bueno, había desamparado a Pablo amando este mundo y se había ido a Tesalónica. Bueno, Demas, abran su Biblia en Colosenses, era un colaborador de Pablo. Trabajó en el ministerio sin lugar a dudas, Colosenses 4, sin lugar a dudas el apóstol Pablo también había invertido tiempo en él. Y noten ustedes en Colosenses 4, versículos del 13 al 14, se menciona a este Demas. Dice, porque de él doy testimonio, está hablando aquí de Epafras primero, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, que era otro colaborador de Pablo, que ya lo vamos a ver, el médico amado y Demas. Aquí está
Demas incluido dentro de los hermanos que estaban con Pablo colaborando en el ministerio. Entonces, la pregunta interesante podría ser, ¿qué le sucedió a Demas? ¿Verdad? Porque vemos a un Demas que anteriormente en el ministerio había también dedicado su vida, había obrado en favor de Pablo, del ministerio, de los hermanos. Pero curiosamente aquí Pablo cita en el capítulo 4, versículo 10, que Demas lo había desamparado, o que me ha desamparado. Entonces la palabra aquí desamparar significa dejar atrás o dejar en apuros. Lo más probable es que debido a las circunstancias de persecución, debido a las consecuencias de ser creyentes en el Señor Jesucristo y en consecuencia también ser seguidores o colaboradores de Pablo, un hombre que había dado su vida al Señor, es muy probable que Demas ante esa presión haya abandonado a Pablo y se haya ido a Tesalónica. La razón podría ser porque Tesalónica le brindaba un lugar más seguro, ¿verdad? Y probablemente también su casa estaba allí en Tesalónica. Menciono probablemente por el hecho de que no hay mayor seguridad al respecto, pero se podría deducir aquella verdad. Por eso lo planteo de esa manera. Entonces, Demas le sucedió algo muy triste. Y la Biblia dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Bueno, Tesalónica era una de los lugares geográficos mediante el cual Pablo también había enviado cartas, porque allí habían iglesias locales. De ahí tenemos la primera carta y segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, habitantes de Tesalónica. Vamos a analizar, hermanos, esta frase de que Demas amó más a este mundo o amando este mundo. Abran su Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor hablando aquí el apóstol Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, vemos aquí a una persona llamado Demas que, como dije anteriormente, en un principio había dedicado su vida al ministerio, había dedicado su vida a la obra de Dios, pero algo sucedió en este hombre que amó este mundo y desamparó al apóstol Pablo. Su cobardía fue mayor que su compromiso. Y huye a Tesalónica, donde estaba la iglesia a la cual Pablo escribe también, como dije anteriormente, otra carta. Entonces, ¿era creyente, no era creyente Demas? ¿Por qué prefirió el mundo? Otros escritores sostienen que no es que no haya sido creyente, sino que sencillamente se dedicó a otras cosas que tenían relación con la vida terrenal. Bueno, solo Dios conoce los corazones, hermanos, pero quise citar 1 de Juan 2:15 por el hecho que allí menciona claramente que una persona que ama al mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos, es alguien que no tiene al Padre en su corazón. Regresamos a 2 Timoteo 4 y vemos al segundo personaje, y aquí no se menciona nada negativo de Crescente. Entonces podemos deducir que Crescente fue a Galacia enviado por Pablo para ejercer también labores ministeriales. Crescente no se sabe mucho de él, a excepción de esta mención que hace Pablo aquí. Entonces Crescente fue a Galacia, fue enviado a Galacia, y sabemos también que Pablo también escribió una carta a los hermanos en Galacia, ¿verdad? La carta a los Gálatas, ese conjunto de iglesias que allí habían, donde estaba entrando
el tema del judaísmo, ¿verdad? Toda la lucha de las obras del judaísmo con la gracia, etcétera, etcétera. Entonces Crescente fue a Galacia y se menciona al tercer hermano aquí, que es Tito. Tito fue a Dalmacia. Dalmacia se conoce también con el nombre de Ilírico, de acuerdo a Romanos capítulo 15. Entonces Tito, ¿quién fue Tito? Bueno, de acuerdo a Gálatas 2, del 1 al 2, Tito era un griego, era gentil. Y Tito, desde luego, fue también un hombre que sirvió en el ministerio, que colaboró con Pablo en el ministerio, que se dedicó a la obra de Dios, estando allí finalmente en la isla de Creta, ¿verdad? Por eso Pablo también escribe una carta a Tito, que es otra de las cartas pastorales que la vamos a comenzar a estudiar también en los próximos días. Entonces, Tito, podemos ver nosotros que tenía el don de Dios para poder desarrollar labores de liderazgo. Por esa razón, cuando Pablo en uno de sus viajes, ¿verdad?, pasó por Creta, predicó el Evangelio, se establecieron iglesias y Tito es enviado por Pablo para que pudiese allí también corregir lo deficiente, como dice Tito 1:5, ¿verdad?, dejando ancianos en las iglesias locales de la isla de Creta para poder corregir lo deficiente. Entonces, este Tito es el que se menciona aquí y que obviamente Tito fue un fiel colaborador de Pablo también hasta el final de su vida. Entonces, lo más triste aquí, hermanos, es, como dije anteriormente, el caso de Demas, el hecho que haya desamparado al apóstol amando este mundo. Está de más decir, hermanos, que en la vida ministerial nos vamos a encontrar también con todo este tipo de hermanos, con todo este tipo de personas que probablemente en algún momento, ¿verdad?, han mostrado un servicio a Dios, como el caso de Demas, pero pasan los años, ¿verdad?, pasan los meses y paulatinamente algunos creyentes o algunos que profesaban el cristianismo comenzaron a desviarse, a alejarse y a centrar su corazón en las cosas del mundo. Dios nos guarde a nosotros, ¿verdad?, esa gracia que nos salvó, también esa gracia nos pueda afirmar y consolidar en nuestra fe. Así es que debemos de continuar adelante perseverando en la fe como una consecuencia de la salvación verdadera que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque el que es creyente verdadero va a perseverar hasta el fin. La perseverancia de los santos no es un medio para salvación. La perseverancia de los santos es el resultado de la salvación genuina que Dios ha hecho en los corazones de sus hijos. Muy bien, en el versículo 11 entonces de 2 Timoteo 4, ahora menciona a otro hombre llamado Lucas. Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Entonces aquí agrega a otro hermano, como digo, a otro siervo de Dios, colaborador de Pablo. Vamos a ver rápidamente en Colosenses, lo leímos recién, pero lo quiero enfatizar, cómo le llama Pablo a Lucas en la carta a la iglesia en Colosas, Colosenses 4:12. Pablo dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, aquí está el hombre que menciona en la carta a Timoteo, y le llama aquí Pablo el médico amado. Entonces aquí podemos extraer dos características de Lucas. En primer lugar, era médico y que obviamente también acompañó en gran tiempo el ministerio a Pablo, y aparte de él tener esa profesión, se le llama amado. Bueno, Lucas era un creyente, ¿verdad? El único escritor gentil que se menciona en el Nuevo Testamento. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Y aquí, en 2 Timoteo 4:11, menciona el apóstol Pablo que solo este hombre estaba con él, ¿verdad? Entonces, Lucas también fue un consuelo, fue un apoyo, fue un colaborador en el ministerio
del apóstol Pablo, a excepción, como dije anteriormente, de Demas, o a diferencia de Demas, que había desamparado al apóstol amando este mundo. Entonces, después del punto, cuando Pablo acaba de mencionar a Lucas, que estaba con él, ahora le hace una solicitud u otra solicitud a Timoteo, que es muy interesante también de mencionar y destacar. Se menciona a otro hombre llamado Marcos. Pablo le dice a Timoteo, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces aquí aparece el nombre de otra persona que es Marcos. Ahora bien, es muy importante, hermanos, destacar lo siguiente respecto de esta persona que menciona Pablo aquí. Porque si bien es cierto aquí, Pablo dice que cuando viniese Timoteo le trajese a Marcos porque era útil para el ministerio. Sin embargo, si nosotros analizamos poco tiempo antes la realidad, la experiencia de Marcos fue muy distinta a lo que Pablo pide aquí. Por eso vamos a ver algunos pasajes para poder, hermanos, entender lo que estoy diciendo y la relevancia que tiene este pasaje que menciona el apóstol en la segunda carta. Abran su Biblia en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Aquí estamos en el contexto de cuando Pedro es liberado de la cárcel. En Hechos 12, versículo 11, dice así: Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, que probablemente allí se reunía la iglesia, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el mismo que menciona Pablo en la segunda carta, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces aquí quiero destacar lo siguiente. La madre de Juan se le llama el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces vemos aquí que el Juan que se menciona en este contexto es Marcos o Juan Marcos. Veamos ahora Hechos capítulo 13, al ladito. 13. Dice: Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ¿cuál Juan? Juan Marcos, mencionado anteriormente, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos la razón por qué concretamente Juan Marcos o Juan se apartó de ellos volviendo a Jerusalén. Sin embargo, dice Hechos capítulo 15 ahora, versículos del 36 al 41, lo siguiente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y el que se había apartado en el viaje anterior para irse a Jerusalén. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos o a Juan Marcos, navegó a Chipre, o sea, se va a una ciudad, a un lugar geográfico distinto al de Pablo, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Por qué es importante mencionar este hecho en la historia de Pablo, en este caso, y de Marcos? Porque el primer apartamiento que hubo por iniciativa propia de Marcos del viaje anterior de Pablo, en este caso, como dije anteriormente, no sabemos concretamente por qué Marcos se separa de ellos. Pudo haber sido por varias razones, no quiero especular. Sin embargo, cuál haya sido la razón, en el viaje siguiente produjo esto un desacuerdo entre Pablo y Bernabé.
porque como decía el texto, Bernabé quería llevar a Marcos al viaje. Sin embargo, Pablo, probablemente porque él conocía las razones, a lo mejor de inmadurez, de cobardía de Marcos, por esa razón Pablo dice, no lo podemos llevar, no lo vamos a llevar, y hay un desacuerdo. Entonces, Bernabé se va con Marcos a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, probablemente Silas ya era un hombre más maduro, un hombre valiente, un hombre que realmente iba a significar algo verdadero en el viaje misionero que Pablo iba a realizar. Entonces Pablo escoge a Silas y se van encomendados a la gracia del Señor, ¿verdad? Y pasaron por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. ¿Por qué quiero destacar este hecho, hermanos? Aquí Pablo no quiere viajar con Marcos. Como dije, probablemente Pablo tenía razones valederas para dicha decisión. Entonces aquí se produce un desacuerdo, porque es una realidad, hermanos, que en el trabajo de la obra, en el trabajo del ministerio, habrán desacuerdos, ¿verdad? Sin embargo, acabamos de leer en 2 Timoteo 4, ¿verdad? Versículo 11, que ahora Pablo dice, le dice a Timoteo, Timoteo, mira, trae a Marcos, perdón, trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Me es útil, pero anteriormente no había sido útil. Marcos decide irse, regresar a Jerusalén, pero ahora nos es útil. En el intertanto, en el proceso del regreso de Marcos a Jerusalén y en el tiempo en que Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, algo sucedió en la vida de Marcos y algo sucedió también en la vida de Pablo que hizo que finalmente aceptara a Marcos, probablemente porque había madurado, probablemente porque Marcos ya había tomado conciencia de su cobardía, de su inmadurez, ¿verdad? De haber abandonado el viaje a Timoteo, etcétera. Pero ahora Pablo reconoce que Marcos sería útil para el ministerio. Entonces, probablemente, hermanos, en la obra de Dios, no probablemente, eso es una realidad, en la obra de Dios van a haber personas de este tipo, personas que en un principio, ¿verdad?, mostraron capacidades, habilidades del Señor, pero por X razón desertan, se relajan, no quieren seguir trabajando, pero siempre hay tiempo para reflexionar y para volver a caminar en los caminos y en el servicio del Señor. Vemos también que Pablo no lo gobernó el orgullo, no lo gobernó, ¿verdad?, la soberbia, no lo gobernó la venganza, porque Pablo pudo haber dicho, Marcos no me sirvió antes, no me sirvió en el ministerio antes porque regresó a Jerusalén, tampoco me va a servir ahora. Entonces, por otro lado, vemos también el corazón de Pablo, que es un corazón humilde, que acepta el hecho de que, si bien es cierto, Marcos había abandonado el viaje, pero ahora sí era útil para el ministerio. Entonces, gracias a Dios por la vida de Marcos, que él finalmente fue una vez más integrado al ministerio, a la obra de Dios, para poder, para continuar trabajando, en este caso, para el apóstol Pablo y en consecuencia para nuestro Señor, que es verdaderamente a quien nosotros rendimos nuestro servicio. Ahora bien, hermanos, el versículo, vamos a Colosenses ahora, Colosenses 4:10. Porque ya vimos lo que sucedió con Marcos, pero ahora veamos cómo se refiere ahora Pablo a Marcos después de años de lo que había sucedido. En Colosenses 4:10, por ejemplo, dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. ¿Se dan cuenta ahora el cambio que hubo en relación a las palabras de Pablo relacionadas con Marcos? Bueno, ahora Filemón. En Filemón versículo 24 dice Marcos, 23 primero. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y Pablo le llama
mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y por último, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, dice la Biblia aquí, ahora hablando el apóstol Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Bueno, la expresión mi hijo Pablo la utilizó con Timoteo. Entonces podríamos deducir que Marcos viene a la conversión a través de la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro aquí una vez más menciona a Marcos como su hijo y junto con Marcos saluda a la iglesia que está en Babilonia. Entonces esto es muy interesante porque se piensa también y se cree que mucho del material que Marcos escribió en su evangelio tomó como fuente, en este caso, al apóstol Pedro, que fue quien estuvo con el Señor. Regresamos entonces a 2 Timoteo, capítulo 4, ahora versículo 13. Perdón, 12. Se menciona a otro personaje ahora y dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. No se sabe tampoco mucho acerca de Tíquico, pero se cree que Tíquico fue el que llevó las cartas a Éfeso, ¿verdad? Y creemos que fue un fiel colaborador de Pablo. Por esa razón también Pablo envía a Éfeso a este hombre. No sabemos realmente qué dones tendría Tíquico, sin embargo tenemos la seguridad que de acuerdo a Romanos 12, el hombre, este discípulo del Señor y de Pablo, Tíquico, tenía el don de servicio por el hecho de estar continuamente siendo enviado. Entonces Tíquico es enviado a Éfeso. No olvidemos que Éfeso es una de las regiones geográficas del Asia Menor, mediante el cual Pablo y también el apóstol Juan en Apocalipsis menciona a una iglesia en Éfeso. Ahora bien, entramos al versículo 13 porque aquí hay otra petición muy interesante respecto del apóstol Pablo y que le hace a Timoteo. Pablo le pide a Timoteo que cuando venga, que trajera con él dos cosas: el capote que había dejado en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces, repito, la encomienda que Pablo le hace a Timoteo en cuanto a cosas físicas fueron dos. Número uno, el capote, y número dos, los libros. En primer lugar, el capote era una prenda, era un abrigo que servía para cubrirse, en este caso del frío, ¿verdad? En tiempos de frío era una cobija para tiempos de frío y que Pablo en este caso estaba a punto ya de enfrentarlo. Entonces Pablo necesitaba abrigarse. No olvidemos que el apóstol Pablo estaba ya casi bordeando aproximadamente los 70 años, 65, 70 años, ¿verdad? Y también le esperaba el invierno, como lo vamos a ver más adelante. Entonces Pablo le pide a Timoteo, trae el capote cuando vengas, lo había dejado en Troas, en casa de Carpo, y le pide también los libros. Probablemente estos libros hagan referencia a los rollos de papiro del Antiguo Testamento. Y los pergaminos, bueno, los pergaminos eran una especie de hojas de piel de animal, ¿verdad?, con un tratamiento especial para dicho propósito. Entonces, el apóstol Pablo pide esas dos cosas, y esto es muy interesante, porque Pablo no solo necesitaba abrigar su cuerpo físico, sino también necesitaba traer calor a su alma. El capote era para abrigar su cuerpo físico, los libros y pergaminos era para traer calor a su alma. Y aún a su edad, el apóstol Pablo insistía en seguir leyendo, en seguir estudiando, en seguir escribiendo a las iglesias que en este caso, en el contexto cultural y geográfico de Pablo, estaban presentes allí. Y gracias a Dios por esa entrega de Pablo, por esa pasión de Pablo a la palabra, porque gracias a sus 13 escritos, hoy día nosotros también por alcance somos grandemente bendecidos. Entonces,
Sin lugar a dudas aquí vemos un principio espiritual, ¿verdad? Si bien es cierto, Pablo sabía que tenía que cubrir su cuerpo, ¿verdad?, terrenal, pero jamás iba a dejar de lado la realidad espiritual de calentar su corazón, de abrigar su corazón hasta el último segundo de su vida con las palabras que son espíritu y son vida, palabras que consuelan, en este caso el corazón de este hombre que estaba a punto ya de ser sacrificado. Entonces, en el versículo 13, como digo, aparecen mencionados estas dos cosas que el apóstol Pablo pide también a Timoteo. Vamos al versículo 14 y se menciona a otro personaje llamado Alejandro el calderero. Si bien es cierto, en Hechos capítulo 15 y también en la carta anterior de Timoteo o a Timoteo, se menciona a Alejandro. Pero cuando Pablo aquí menciona el calderero, eso nos da a entender que lo más probable es que no era el mismo Alejandro de los mencionados anteriormente, ese Alejandro que junto con Himeneo fueron entregados a Satanás. Recordamos las enseñanzas anteriores. Entonces, este Alejandro aquí, Pablo le llama el calderero. Bueno, el calderero era un trabajador, era una persona que trabajaba tanto el cobre como el bronce. ¿Y qué menciona aquí de Alejandro? Bueno, Pablo le dice a Timoteo, Alejandro me ha causado muchos males, ha sido tropiezo, ha traído cosas negativas, ha provocado adversidades, me ha causado muchos males. Lo más interesante aquí a destacar es la reacción de un hombre de Dios como el apóstol Pablo. De la misma forma, hermanos, que el apóstol Pablo no tuvo rencor en reconocer y recibir nuevamente a Marcos por haber abandonado el primer viaje, tampoco Pablo ahora tiene rencor con Alejandro que le había causado muchos males. ¿En qué me baso para decir lo que estoy diciendo? En la frase que aparece después. Pablo dice, el Señor le pague, no yo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Después de convertido el apóstol Pablo, desde luego que el Señor trabajó en su corazón. No olvidemos que la palabra Pablo significa pequeño. Entonces Pablo fue un hombre humilde, un hombre que reconoció que el Señor era su libertador, el Señor era su escudo, el Señor era quien, por obra divina, iba a defenderle. Y el apóstol Pablo llevó a la práctica lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, porque esto también es muy interesante respecto a la actitud de Pablo. Dice Deuteronomio 32, 35 lo siguiente: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción será cercano, y lo que les está preparado se apresura. No tengo dudas que Pablo recuerda estas palabras en su mente que decía relación con que mía es la venganza y la retribución. Recordemos también las palabras que Pablo dice a los romanos, porque también Pablo aconseja a los romanos en el capítulo 12, versículo 19, diciéndoles estas palabras: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el apóstol Pablo pone en práctica este principio espiritual al reconocer que, si bien es cierto, Alejandro el calderero le había causado muchos males, sin embargo, el apóstol Pablo encomienda su causa al Señor. ¿Verdad? Porque la venganza es de Él, el Señor es el que paga conforme a las obras
de cada persona. Entonces, es una actitud digna de destacar, hermanos, y que nosotros desde luego tenemos que imitar. ¿Verdad? Pablo dijo en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Si Pablo tuvo la determinación de manifestar esas palabras, precisamente fue porque Pablo sabía que él estaba siguiendo las pisadas de su maestro, y por esa razón él dice, sed imitadores de mí, porque imitarme a mí es imitar a Cristo, porque mi ideal de vida, mi modelo de vida, mi referente espiritual ha sido Jesucristo. Y trato ser como Él, ¿verdad? Y aquí, como dije, para terminar la idea, el apóstol Pablo lo confirma. Pablo confirma esa actitud. Pablo confirma verdaderamente que estaba siguiendo las pisadas de aquel hombre que en una cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba siguiendo las palabras y los hechos de ese hombre que cuando estuvo con los discípulos y allí en el pueblo de Israel, en la ciudad de Jerusalén, de Nazaret, ¿verdad? Manifestando amor, el perdón, hablando del perdón, y lo confirma en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo siguió, sin lugar a dudas, las obras y palabras de su maestro. Y viene a continuación una advertencia para Timoteo de parte de Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 15, guárdate tú también de él. O sea, Timoteo, ten cuidado de Alejandro, guárdate de él, pone atención, manéjate con cuidado de él, o sea, de Alejandro, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. A eso dice relación también cuando Pablo dice en el 14 que Alejandro el calderero había causado muchos males. Bueno, parte de esos males era el hecho de que Alejandro se había opuesto, estaba en contra de las palabras tanto de Pablo como de Timoteo. ¿Por qué digo de Pablo y Timoteo? Bueno, porque el adjetivo posesivo nuestras tiene que ver con eso. Se involucra tanto Pablo como Timoteo. Entonces, se ha opuesto a nuestras palabras, entonces ten cuidado de él, guárdate de él, porque nos ha causado o me ha causado muchos males. Entonces el consejo, la advertencia para que Timoteo estuviese prevenido de este hombre, entonces Pablo dirige sus palabras directamente a él para que tuviese cuidado. Cualquier persona que se opusiera a Pablo se estaba oponiendo a Dios. Cualquier persona que fuera en contra de Pablo, no como persona, sino por el hecho de que Pablo era un embajador de Cristo, un representante de Cristo, un apóstol de Cristo, y entonces cualquiera que se oponía a él, se estaba oponiendo a aquel que lo había enviado, a aquel que lo había contratado para dicho servicio y para dicho ministerio. Entonces, por esa razón Pablo dice y le expresa a Timoteo estas palabras de advertencia. Entonces, es muy importante, hermanos, y es muy necesario mencionar algunas cosas. Cuando Pablo le dice, a modo de resumen, cuando Pablo le dice a Timoteo, entonces, Timoteo, procura venir pronto a verme. Apresúrate, ven pronto. Estoy a punto de morir, necesito estar contigo, necesito fortalecerme, estar con la familia de la fe. Ven pronto a verme. Y le da una razón. No solo era por el hecho de estar solo, sino porque Demas lo había desamparado. Demas había trabajado en el ministerio, había colaborado con Pablo, también con los demás hermanos, pero Demas aquí dice la Biblia que había desamparado y la razón fue porque había amado este mundo. Y se había ido a Tesalónica, donde probablemente podía estar más seguro. Crescente fue a Galacia, enviado por Pablo, y Tito a Dalmacia. Lucas, el escritor gentil, estaba con Pablo. El escritor también del Evangelio de Lucas, el médico amado, estaba con él.
Pablo menciona a la siguiente persona, Marcos o Juan Marcos, de acuerdo a Hechos 12, Hechos 15, y le pide que lo trajera con él. Timoteo, trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Pero en un principio, ¿verdad? Algo sucedió que Marcos desertó del viaje y regresó a Jerusalén. Pero Pablo, como un hombre de Dios, ¿verdad? Una nueva oportunidad, Marcos había crecido, había madurado y ahora lo integra otra vez al ministerio porque era útil. Pablo reconoce el beneficio, la utilidad, el provecho que Marcos podía traerle al ministerio. Tíquico es enviado a Éfeso como un hombre que tenía el don de servicio y le pide también algo interesante a Timoteo. Dos cosas. El capote, un abrigo generalmente de lana para poder cubrirse del frío, ¿verdad? Venía el invierno. Pablo estaba cerca de los 70 años. Trae el capote que estaba en la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos, ¿verdad? Pablo estaba ocupado de su cuerpo, pero estoy seguro que estaba más ocupado de calentar su corazón y su alma con la palabra de Dios. Entonces, Alejandro menciona en el versículo 14, el calderero era alguien que tenía el oficio de trabajar con el cobre y el bronce. Ese hombre le había causado muchos males a Pablo. Pero Pablo manifiesta la actitud de un verdadero creyente. Ninguna señal de venganza, ninguna actitud de venganza, sino simplemente Pablo dice, el Señor le pague, el Señor le retribuya conforme a sus hechos o conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, advierte a su hermano Timoteo, protegiéndolo, advirtiéndolo, previniéndolo de este hombre que había hecho males, porque él le dice se ha opuesto a nuestras palabras y el que se opone a nosotros, Timoteo, se está oponiendo a Dios. En la próxima enseñanza veremos, hermanos, que será la última enseñanza, que en la primera defensa que Pablo tuvo, ninguno estuvo a su lado. Y aún así el apóstol Pablo dice que no le sea tomado en cuenta. Entonces vamos a aprender mucho de estos saludos, como lo hemos aprendido hoy día, saludos finales, peticiones finales de Pablo al terminar su carta, que van a ser de mucho beneficio para nuestra vida. Y para terminar, hermanos, debemos recordar lo siguiente. El apóstol Pablo mencionó diferentes personas, ¿verdad? Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, y todos ellos con características distintas. Mencionó al más infiel, que fue Demas, y mencionó también a los más fieles que le ayudaron en el ministerio. Y como dije anteriormente, porque en la obra de Dios tendremos la experiencia, ¿verdad?, de tratar con todo este tipo de personas. Pero ahí está el principio bíblico, ahí está la actitud de Pablo, para que cuando nos enfrentemos con personas que nos defrauden, que nos desamparen, que nos dejen solo, tengamos la actitud del apóstol Pablo. El Señor les pague conforme a sus obras y no les sea tomado en cuenta cuando nos abandonen. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos una promesa, ¿verdad? La promesa que Dios le dijo a Moisés allí en Josué, capítulo 1. Josué, yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Verdad? Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, lo que tiene que considerar el creyente, que aún cuando haya gente que nos quiera causar males, que aún cuando haya gente que nos abandone, que aún cuando en el ministerio hayan personas que nos defrauden, debemos entender lo siguiente, lo que dijo Pablo en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor está a mi lado y el Señor estará a mi lado, ¿verdad? Como señal de compañía, porque sabemos, ¿verdad?,
tenemos la convicción que el Espíritu Santo está en nosotros y haciendo una obra también a través de nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar cuando trabajamos en la obra de Dios, en el ministerio cristiano, ¿verdad?, a nuestro Señor. Pero ahí es donde, como digo, hermanos, se va a manifestar el corazón que tenemos mediante el cual hacemos lo que hacemos. Encomendemos nuestra causa al Señor, ¿verdad? Animamos a todos nuestros hermanos, a nuestros pastores, consiervos, ¿verdad?, de las diferentes iglesias, a que continuemos adelante encomendando siempre nuestra vida y nuestra iglesia, no nuestra iglesia, ¿verdad?, la congregación que pastoreamos, a Dios y a la palabra de su gracia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estas últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, podemos aprender, Señor, varias lecciones que nos sirven para poder encauzar nuestra vida, para poder mejorar nuestra vida delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque el corazón de Pablo manifiesta una vez más a través de estos versículos que era un hombre, Señor, dedicado a ti y que encomendó siempre su causa a ti, Señor. Se vio rodeado de muchos hombres como Demas, que lo desamparó amando este mundo. Se vio rodeado de otros hombres como Crescente, Tito, Lucas, Marcos. Hombres con diferentes características, pero que estuvieron al servicio de Dios, a excepción de Demas. Y a excepción también de este hombre Alejandro el calderero, que le había causado muchos males, pero que Pablo finalmente reflexiona y dice, el Señor le pague conforme a sus obras. Y la advertencia de Pablo también a Timoteo nos enseña su corazón de pastor, su corazón de un padre espiritual, como había sido el hombre que había llevado al Evangelio y al conocimiento de la verdad, también era responsable de advertir a Timoteo de los peligros que podría ocasionar este hombre. Ayúdanos, Señor, a tener este corazón de pastor, a tener este corazón, Señor, de protección, de ayuda, de advertencia hacia nuestros hermanos. Cuando hayan falsas herejías, cuando hayan personas, falsos maestros, que puedan, Señor, herir, que puedan poner en peligro, que puedan, Señor, causar males a las ovejas que tú nos has dejado para poder cuidar, apacentar, alimentar y amar como tú, Señor, amaste a tus ovejas. Gracias, Señor, por esta preciosa enseñanza y gracias también, Señor, porque ya nos queda la última enseñanza de esta carta para edificación de nuestro corazón. Te agradecemos, Padre bueno, por lo que hoy día aprendimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.